Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien y que sigan con los cuidados necesarios cada uno en sus casas. En esta oportunidad nos volvemos a ver a través de este video, pero con una misión muy distinta a las anteriores, puesto que esta vez nos centraremos en realizar un refuerzo de todos los contenidos abordados en la unidad número 1 de la asignatura de Ciencias Naturales. Así es que los invito a que puedan visualizar el video hasta el final. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través de los correos electrónicos de las profesoras correspondientes. Comenzamos entonces con este refuerzo. Comenzamos con la unidad número 1 de la materia. Nuestra unidad se relaciona al tema de la materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que nosotros podemos ver, tocar, oler y todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia la podemos dar en tres estados, que es el sólido, líquido y en estado gaseoso. Identifico la masa y el volumen de los cuerpos. Esta fue la primera lección que nosotros vimos. Todo lo que nosotros podemos imaginar, un sacapunta, un edificio, una mesa, el lápiz, el agua que nosotros bebemos, el aire que respiramos, tienen algo en común. ¿Qué será? Están formados por materia. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. ¿Qué es más? Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Qué es volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado. Vamos a ver los estados. Encontramos el estado sólido. Un sólido es materia que mantiene un volumen y forma definida. Sus partículas están fuertemente unidas entre sí y ocupan posiciones fijas. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se encuentran sus partículas en el estado sólido. Ejemplo de ello lo podemos ver en los cubos de hielo, en un dado, en un estuche, un balón de fútbol, etc. En cuanto a los líquidos es materia sin forma propia, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus partículas están medianamente unidas entre sí, como lo podemos observar en la imagen. Ejemplo de ello es el agua que bebemos, la encontramos en los ríos, los lagos, los océanos. Incluso el estado líquido también lo podemos observar en el agua que se encuentra en una piscina, el jugo que está contenido en una caja, entre otros. Con respecto al estado gaseoso, un gas es materia que no tiene volumen ni forma propia. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Sus partículas están completamente separadas y pueden verse libremente, como lo podemos ver en la imagen. Ejemplo de ello, claramente las nubes, el vapor de una tetera, etc. Acá tenemos un resumen de todo lo que nosotros abordamos en torno a la unidad de la materia. La materia tiene masa y volumen. Encontramos la materia en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Ejemplo del estado sólido, el cuaderno. Ejemplo del estado líquido, el agua. Ejemplo del estado gaseoso, las nubes. En cuanto al estado sólido, tiene forma y volumen definido. No pueden fluir y tampoco se pueden comprimir. En cuanto al estado líquido, no tienen forma definida, pero sí tienen un volumen definido. Pueden fluir y son muy poco compresibles. En cuanto al estado gaseoso, no tiene forma ni volumen definido. Pueden fluir y son fácilmente compresibles. También nosotros abordamos el tema de la medición de las propiedades de la materia, que es la masa, el volumen y la temperatura. Acá podemos ver instrumentos que nos sirven para poder medir esas propiedades. Cuanto al volumen, podemos hacer a través de una probeta, un vaso precipitado. En cuanto a la masa, podemos utilizar la balanza. Y en cuanto a la temperatura, utilizamos el termómetro. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir las propiedades de la materia? Ahora podemos ver más claramente. Para la masa utilizamos la balanza, el volumen, utilizamos la probeta, temperatura, el termómetro. Mido y registro. La unidad de medida de la masa es el kilogramo y su símbolo es una K y una G. También se pueden emplear el gramo, cuyo símbolo es la G. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Recordemos que el gramo lo vamos a utilizar para medidas más pequeñas. Para medir la masa
de los sólidos la podemos hacer de la siguiente manera. La masa de un sólido compacto, como el caso de la manzana, se coloca directamente en la balanza, se ajusta la balanza en cero y se determina cuánto marca la escala. En el caso, para medir la masa de un sólido compacto, como se ve en la imagen, se utiliza un recipiente. De esta forma se mide la masa del recipiente vacío, luego la masa del recipiente con el sólido y finalmente ambas masas se restan. En el caso de los líquidos, para medir su masa, se hace de la misma forma. Se vierte el agua en el recipiente y se va a determinar la masa del recipiente con el líquido menos la masa del recipiente vacío y ahí nos da el total de los gramos que tiene el contenido. Mide y registra volumen. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico. El símbolo es una M y un 3. Sin embargo, lo que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es una L. Ahora bien, un litro es igual a 1000 mililitros, que su símbolo es una M con una L. Y estas son otras unidades que utilizamos también. Acá podemos visualizar cómo nosotros podemos medir el volumen en el caso de los líquidos. Lo podemos hacer con estos distintos instrumentos, a través de una probeta, de una jeringa, de una bureta, una pipeta o un matraz. Se vierte el contenido en su interior y se ve cuándo marca exactamente. Para medir el volumen en el caso de los sólidos, nosotros tenemos que introducir el líquido dentro del instrumento que vamos a utilizar, como lo podemos ver acá en la imagen, que aquí nos marca 20 ml, y luego vamos a introducir el sólido, como se ve acá, y podemos visualizar que subió a 35. Para saber cuánto es el volumen, vamos a restar lo que tenía antes con lo que finalmente, y ahí nos da el volumen total. En el caso de la temperatura, ¿cómo medimos la temperatura? Vamos a recordar primero que la temperatura es una magnitud que entrega información del movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así, mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será la temperatura. Para medir la temperatura utilizamos el termómetro, y que en estos tiempos lo estamos viendo constantemente, y a través de ello determina cuánto es la temperatura que marca un cuerpo. Se emplea la escala de grado Celsius. Encontramos un termómetro que se utiliza en laboratorios, un termómetro que ahora lo vemos en las noticias, que se utiliza para medir temperatura corporal, y acá vemos otro tipo de termómetro que también lo utilizamos para medir la temperatura de un cuerpo. También nosotros abordamos el tema de las características de la materia. Recordemos que son 5 características, que es el tamaño, la forma, el color, la textura y la dureza. Cuando nosotros hablamos de textura es cómo se siente un objeto al tocarlo. La dureza describe la firmeza del objeto. Acá podemos ver ejemplo de ello. A lo que podemos determinar qué tan duro, qué tanta dureza tiene el material, de qué color es el material, de qué tamaño es, qué forma tiene y finalmente cuál es la textura que tiene el material que nosotros vamos a describir. Esos han sido todos los contenidos que hemos abordado en la unidad. Los invito a que puedan verificar lo que ustedes han aprendido en esta primera unidad. ¿Qué han aprendido? ¿De qué forma lo han aprendido? ¿Para qué les va a servir lo que ustedes han visto? ¿Y en qué otras ocasiones van a usar estos contenidos? ¿Para qué les va a servir finalmente conocer la materia, conocer sus estados, sus propiedades, sus características? Espero les haya servido las explicaciones que les hemos dado
Cualquier duda o consulta que tengan ustedes respecto a la explicación lo pueden hacer a través de los medios que ustedes ya tienen en conocimiento. Nos veremos en una próxima actividad. Muy buen trabajo.